Los parientes silvestres es importante conservarlos porque estas pueden ser la fuente de genes que nos pueden dar tolerancias a diferentes problemas que nos estamos enfrentando con el cambio climático, como son enfermedades, plagas o suelos ácidos o problemas de heladas o granizos, que a veces los parientes silvestres todavía tienen esta resistencia, o las calidades también, porque hay especies que tienen calidad y que pueden aportar a las especies cultivadas actuales. Son fuente de diversidad en general, ¿no? Que es un asunto que nos hace falta en muchas plantas domesticadas. Dado que se domesticaron a partir, muchos de ellos, de pequeñas poblaciones, entonces todo la diversidad que estaba fuera de esta pequeña población, pues ya no se transmitió o ya no lo lleva al cultivo. Son fundamentales. Esas son la fuente de nuevos genes, nuevas características. Estas características pueden ser resistencia a plagas, a sequía, otras características nutritivas, por ejemplo, se pueden incorporar a partir de los parientes silvestres. Un pariente silvestre es una planta que aún existe. Por ejemplo, en las montañas de México hay frijoles que dieron origen al frijol que ahorita nos comemos. Entonces, en este caso, en particular, el pariente directo aún existe. Es muy importante porque podríamos retomarlo y utilizarlo para mejorar algunas cosas del frijol cultivado. Un ejemplo sería la resistencia a los insectos, que no existe en el cultivado, pero sí existen en los silvestres. Y de hecho están identificados genes de resistencia relacionados con una proteína que se llama arcelina, porque la primera se descubrió cerca de Arcelia y da resistencia a los brúquidos que se conocen, de sabrotes y acantocélidos, que son los que hacen hoyos en el frijol almacenado. En este caso hay características que no están representadas en los cultivos y todavía existen en los silvestres. Ahora, ¿por qué no están representadas? Porque cuando los humanos domesticaron al frijol, lo hicieron en áreas muy restringidas, más favorables, donde estaban establecidos. Los recolectores pues no tuvieron oportunidad de mejorar. Son importantes los parientes silvestres de los cultivos porque representan un reservorio potencial de genes que no se han explorado. Estos genes, bueno, se perdieron durante el proceso de domesticación, ya que la domesticación por parte de los grupos humanos implica selección de ciertos genotipos o fenotipos favorables sobre otros que bueno, a la vista o ya sea de acuerdo a su interés de lo que buscaban, no lo seleccionaron, pero pudiera haber ahí genes de resistencia a enfermedades, a plagas, adaptación a estreses abióticos que son más agudos en estas épocas y van a ser más agudos por el fenómeno del cambio climático, ¿verdad? Sí, creo que sí tiene relevancia para la seguridad alimentaria, sobre todo por este fenómeno del cambio climático, que hay que obtener variedades más adaptadas, más resilientes ante estas condiciones adversas y una fuente de germoplasma que puede ser de utilidad para obtener estas nuevas variedades son los parientes silvestres de los cultivos. Pues porque muchas veces tienen una mayor diversidad genética o pueden tener genes que no se encuentran en la planta que ya se cultiva, o el mismo cultivo ha llevado a una erosión y entonces hay menos variabilidad, y esos parientes silvestres pueden ser los reservorios de genes potencialmente útiles para mejoramiento. Bueno, allí la importancia radica en que como crecen en poblaciones naturales, bajo diferentes ambientes del país, tienen los genes que pueden ser utilizados para mejoramiento genético, sobre todo las situaciones de estrés abiótico, biótico, complementando más serían plagas, enfermedades, que en un momento dado en las plantas cultivadas afectan bastante, ¿no? Entonces ahí podemos recurrir a esos genes en los parientes silvestres para incorporarlos mediante métodos de mejoramiento genético a las plantas cultivadas. Sería una razón principal, ¿verdad? La fuente de genes, ¿no? ¿Por qué? ¿Y por qué ellos tienen esos genes? Porque han estado cientos de años bajo condiciones diferentes de clima, tipo de suelo, vegetación,
y eso les ha permitido generar esa tolerancia o resistencia a factores bióticos y abióticos, ¿no? Las especies silvestres las parientes silvestres de las especies cultivadas son importantes porque son fuente de variación para programas de mejoramiento genético. Entonces, muchas veces, por el mismo proceso de domesticación, se pierde la diversidad genética dentro de la especie que ha sido domesticada. Y para introducir variación y seguir con los programas de mejoramiento genético hay que recurrir a los parientes silvestres. Entonces la importancia de los parientes silvestres para la especie domesticada es fuente de variación. La importancia recae porque son una fuente importante de ese acervo genético que nos puede aportar resistencia a plagas, a enfermedades o a condiciones ambientales adversas. Por ejemplo, Vanilla pompona está reportada como una planta tolerante a climas xerófitos, ¿no? O sea, soporta bastante la cuestión de sequías. En otro sentido, Vanilla odorata es bastante resistente, por ejemplo, a los ataques de Fusarium o Anthracnosis. Los parientes silvestres, muchos de ellos, aun cuando no están domesticados, sí son usados por las poblaciones, es decir, son recolectados para alimentación o para otros usos, y en algunas ocasiones incluso el hombre les da ciertas facilidades o comodidades para que prosperen, sin llegar a ser un cultivo domesticado. Es decir, ellos son silvestres, pero el hombre está al pendiente de ellos porque los usa. En otros casos, la importancia radica en que pueden llegar a ser la respuesta a muchos problemas que tienen actualmente los cultivos por cuestiones actuales como cambio climático, desertificación, sequía. La respuesta puede estar ahí en los parientes silvestres, es decir, la posibilidad de que estos parientes aporten genes que puedan resolver problemas en los cultivos, que los hagan más resilientes. Yo siempre menciono un ejemplo de que hubo un problema de un virus en papa en Europa, y que la respuesta la encontraron en un pariente silvestre que estaba colectado y almacenado en el repositorio de Fort Collins en Estados Unidos, y de ahí era una papa mexicana, ¿sí? Y era silvestre, y ahí encontraron la respuesta para poder conferir resistencia a la papa para ese virus, y eso salvó a mucha gente de tener hambre. Yo lo veo como lo que hace a este país uno de los más ricos del mundo, ¿no? Si se lo tengo que explicar a alguien, es como si le diéramos a la humanidad entera un seguro de vida. Porque nosotros podemos pensar que con dinero podemos solucionarlo todo, pero no nos vamos a poder comer el dinero, ¿no? El dinero al final no voy a hacer una sopita y me lo voy a comer, ¿no? Pero las papas sí, el maíz sí, la calabaza sí, ¿no? ¿Qué pasa si en algún momento yo ya no tengo la calabaza, ¿no? Pues pienso cómo sustituir esa calabaza. ¿Dónde consigo más calabaza? La forma de conseguir más calabaza es aprovechando la diversidad genética que está en todas esas partes que yo te dije, las variedades nativas, en los paisajes manejados e incluso en los ecosistemas, ¿no? Entonces, es como un seguro. Si yo pierdo esa diversidad, entonces me voy a tener que comer las monedas porque no voy a tener para comer alimentos, ¿no? Entonces, por eso son muy importantes, porque nos aseguran la alimentación de las siguientes generaciones. Y no solo eso, nos asegura que las siguientes generaciones puedan tomar sus propias decisiones. Nosotros heredamos un capital, ¿no? Heredamos unos recursos que podemos manejar y utilizar. Si nosotros les dejamos a ellos un mundo donde solamente existe la parte domesticada, ellos van a tener muy poquito margen de decisión, muy poquito margen de acción. Les estamos quitando un derecho fundamental, estamos quitándoles parte de su patrimonio incluso. Entonces, por eso son tan importantes, porque nos permiten hacer y tomar decisiones ahora, y las siguientes generaciones van a poder hacer lo mismo si nosotros cuidamos ahora a los parientes silvestres.
Bueno, para mí tiene dos. Una es la importancia biológica, agronómica, y la otra, yo creo que per se son importantes porque son testigos de cómo los seres humanos nos relacionamos con el resto de las especies del planeta y cómo la evolución ocurre frente a nuestros ojos y la hacemos ocurrir, ¿no? Entonces, el hecho de que todavía existan los parientes silvestres nos habla de que no hay una dicotomía entre lo silvestre y lo modificado o inventado por el hombre, sino que es un gradiente y es un proceso. Y como ahí están los parientes silvestres, pues podemos seguir tomándolos y continuar reinventando este proceso evolutivo. Entonces, para mí a mí me encanta que existan los parientes silvestres por ese hecho, porque nos recuerdan de cómo los seres humanos formamos parte de esta interacción. Y puedes decir que nosotros domesticamos al maíz, pero quizás el maíz puede decir que domesticó a los seres humanos, porque dependemos mutuamente los unos de los otros. Y los parientes silvestres, me parece, son testigos de este proceso. Sí, agronómicamente, y agronómico me refiero no solamente a la producción agrícola intensiva, sino a cualquier agricultura. A la hora de que hicimos este proceso de pasar de lo silvestre a lo cultivado, creamos lo que en genética llamamos cuellos de botella. Es decir, que tú tienes toda esta diversidad genética inicial, pero como fuimos y agarramos no toda la población, sino a unas cuantas semillitas de unos cuantos lugares, eso creó una reducción de la diversidad por puro azar, por la misma razón que si agarras una bolsa de dulces y te la pones en la mano, te salen 4 amarillos y 1 azul, pues a lo mejor salieron 4 amarillos porque había más amarillos en la bolsa, pero también en la bolsa original pudo haber habido amarillos, verdes, azules, morados, rojos, ¿no? Entonces perdiste a los rojos, a los morados, a los azules con puntitos, ¿no? Esos cuellos de botella hicieron que se perdiera la diversidad, y mucha de esa diversidad es diversidad que es particularmente buena para situaciones adversas como altas temperaturas, sequías o por el contrario también inundaciones, y para en general lidiar con patógenos. A la hora de que inventamos los cultivos pasó algo muy chistoso, en el que las cosas que nos gustan a nosotros de algunas plantas son las mismas que les gustan a sus depredadores, ¿no? Entonces, muchas plantas tienen sabores amargos o tienen sustancias que las hacen muy difíciles de digerir, por ejemplo, los frijoles, no nada más porque les guste causar gases, sino porque los utilizan de forma natural para lidiar con depredadores, ¿no? Para que no se los coman los gorgojos, por ejemplo. Entonces nosotros seres humanos, a la hora de seleccionar para podernos comer nosotros, también seleccionamos, sin querer, el que se los pudieran comer mejor otras cosas. Y entonces, esa misma lógica ocurrió con otros mecanismos de defensas. Como planta, o inviertes en resistir la sequía o inviertes en producir semillas, ¿no? O sea, tienes un número contadito de energía, y las plantas domesticadas, por cómo las seleccionamos, tienden a invertir menos en cuidarse, porque así lo hicimos históricamente. Pero si volvemos a la diversidad que hay en los parientes silvestres, podemos recuperar parte de la diversidad genética que les permite a las plantas lidiar mejor con las adversidades de la vida, ¿no? Entonces esa es una fuente natural de diversidad que yo no creo que sea posible reemplazar con ninguna tecnología actual. O sea, realmente el universo de opciones es gigantesco y está ahí.